grados. Vamos a asumirnos que va a ser de 90 grados y que va a tener una limpieza mecánica. Entonces, ya vamos a tener este ángulo. Tenemos una separación de barra a barra de 5 metros. Con esto obtenemos el tipo de reja. Podemos tener reja gruesa, común y fina. Pero como tenemos 5 centímetros, va a estar para la gruesa, que va a ser de 4 a 10 centímetros. Y obtenemos el diámetro de barra, que va a ser 1,5 pulgadas, en metros va a ser 0,0381. Como paso número 3 vamos a obtener el factor de forma, como se puede ver, beta. ¿Para qué se va a obtener? Para utilizar en la ecuación del coeficiente de pérdida. Entonces, el factor de forma, vamos a tener una tabla donde están las barras más comunes, se podría decir, como están las barras rectangulares de caras rectas, barras rectangulares de caras semicirculares, barras rectangulares de caras semicirculares en aguas arriba, y el que es más común, barras circulares, que vamos a utilizar esa, que vamos a obtener nuestro factor de forma igual a 1,7. Como paso número 4, vamos a determinar el coeficiente de pérdida. Tenemos en la ecuación que necesitamos el factor de forma, que ya lo hemos hallado, el diámetro de barras, que igual lo hemos hallado, la separación de barra a barra y el ángulo de la varilla. Con eso reemplazamos los datos y vamos a obtener el coeficiente de pérdida, que va a ser a 0,98. Va a continuar mi compañero. Continuando en ingeniería tenemos el paso número 5, que es la determinación de la dirección del flujo. Aquí podemos ver que la velocidad de entrada es igual a la velocidad media del río por el coseno del ángulo de dirección. Este va de 60 grados a 90. En esta ocasión vamos a usar un ángulo de 60, o vamos a asumir un ángulo de 60 grados. Reemplazando en la ecuación, vamos a tener como datos la velocidad media del río, que es 1,75. Esta obtenida por un aforamiento. El ángulo de dirección que hemos asumido era de 60 grados. Multiplicando y resolviendo tenemos que la velocidad de entrada es igual a 0,75 metros sobre segundo. La condición debe cumplir que la velocidad de entrada es mayor a 0,6 metros sobre segundo. Aquí 0,75 metros sobre segundo es mayor a 0,6 metros sobre segundo. En este caso cumple. En general se considera como velocidad mínima 0,6. En caso de que se precise adoptar velocidades inferiores, deberá estudiarse la granulometría de las sustancias en suspensión. Como paso número 6 tenemos la corrección debido a que la rejilla no es normal al flujo, hallar el beta corregido. Para ello vamos a usar la tabla de resistencia al flujo en conductos a presión de valores de beta para un flujo inclinado según Mosonge. Aquí tenemos la relación, como podíamos ver el anterior, los valores de la relación de S sobre B, donde S va a ser el diámetro de la barra y B va a ser la separación de barra a barra, como podemos ver en la siguiente imagen. Como diámetro de la barra, como anteriormente dijo mi compañera, teníamos 0,0381 y como separación de barra a barra 0,06 metros. La relación nos da 0,64. Continuando, al momento de usar la tabla, nos da como dato anterior 0,64, el mismo que tenemos que ubicar en la tabla. Ahora, para ubicar bien la tabla, primero tenemos que medir cuánto tenemos en centímetros de cuadro a cuadro. En este caso, haciendo las mediciones, nos dice que este recuadro tiene 1 centímetro. Ahora, la diferencia de unidades, por ejemplo, 0,7 menos 0,6 nos va a dar 0,1.
nosotros necesitamos saber dónde está ubicado el 0,64. Para eso vamos a subir en centímetros. Necesitamos saber cuánto vale nuestro Y. Desde 0,6 hasta la línea roja en centímetros, ¿cuánto vale? Para eso vamos a interpolar con la regla de 3. En un centímetro, que es desde 0,6 a 0,7, esto medido con regla, hay 0,1 de la relación. Y desde 0,6 a 0,64 falta 0,04. Entonces, con la regla de 3, hallamos nuestro Y, que va a ser de 0,6 hasta la línea roja. Esto nos da 0,4 centímetros. Entonces, nosotros con nuestra regla marcamos a este punto los 0,4 centímetros. Los valores del beta corregido. El ángulo que se va a utilizar es el complemento de 60 grados, el ángulo que hemos utilizado anteriormente para alfa. Ahora, nosotros para el complemento a 90 grados, 90 menos 60 grados nos va a dar 30 grados, que sería nuestro beta prima. Nosotros hacemos llegar la línea hasta el ángulo de 30 grados. Una vez que hagamos chocar con la línea, trazamos una línea vertical hacia abajo y realizamos lo mismo. En esta ocasión, la diferencia de cuadro a cuadro es de 1 en valor de beta. Si lo medimos desde 1 hasta 2 con regla, nos da 2 centímetros. Entonces, decimos que en 2 centímetros hay 1 del valor de beta. Y como nosotros ya tenemos la raya roja marcada, medimos con regla desde el 1 hasta la línea roja, que nos da una medición de 0,8 centímetros. Al llevar a nuestra regla de 3, nosotros vamos a buscar el valor de X, nuestro valor que nos va a dar en este punto. X es igual a 0,4, pero ese 0,4 solamente es de esta sección. Tenemos que sumarle la sección anterior. Entonces, 1 más 0,4 nos va a dar un valor de beta corregido de 1,4. Continuando, tenemos el paso 7, la corrección del coeficiente de pérdida. K' es el coeficiente de pérdida corregido, igual al coeficiente de pérdida por el beta corregido. Esto nos da un K del coeficiente de pérdida corregido de 1,37. Ahora va a continuar mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Continuando con la exposición, como paso número 8 tenemos que determinar la pérdida de carga. La pérdida de carga es la siguiente fórmula. La pérdida de carga es igual al coeficiente de pérdida por la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Reemplazando todos los datos, tenemos una pérdida de carga de 4.5 centímetros. La pérdida de carga está directamente relacionada con la separación entre barra, lo cual también debe ser multiplicada por el factor de seguridad, que esta está entre un rango de 1.5 a 3. Por eso asumimos un valor de 1.6. La fórmula de... atrás. La pérdida de carga corregida es igual al factor de seguridad por la pérdida de carga que hemos encontrado en el paso número 8. La pérdida de carga corregida va a ser igual a 1.6 por 4.5. Nos da un valor de 7.2 centímetros. La condición nos dice que debe cumplir que no sea mayor a 15 centímetros. Como nos salió 7.2, vemos que cumple. Como paso número 10, calculamos la partida de velocidad. La partida de velocidad es igual a la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Reemplazando todos los datos, tenemos una velocidad de partida de 0.029. En la gráfica siguiente tenemos, tenemos la altura, que es H, HD, que es la pérdida de carga, y HE, que es la altura del vertedero. Cálculo de la altura de toma. Para este cálculo,
La fórmula que se va a utilizar es la altura es igual a la pérdida de velocidad, la partida de velocidad más la altura del vertedero, que sería 0.029 más el dato que estamos asumiendo de 0.30. Y tenemos una altura de toma de 0.329 metros. Siguiente. Como paso número 11, calculamos la altura y definimos la pared del vertedero. La altura de diseño es igual a la altura menos la pérdida de carga. Reemplazando los datos, tenemos una altura de 0.284 metros, el cual vamos a reemplazar a centímetros, que nos daría 28,4. Ahora, la definición nos dice si la pared es gruesa o delgada según las siguientes ecuaciones que estamos viendo en este momento. Si el inciso A es el espesor mayor a 0.66 por la altura, sería pared gruesa. Si E fuese menor a 0.66 por la altura, sería pared delgada. Siguiente. El espesor del vertedero asumimos que está entre un rango de 0.18 a 0.5. Su intermedio de este sería 0.2. Reemplazando en la fórmula anterior, vemos que E mayor a 0.66 por la altura nos da un valor de 1.87 y este sería un valor de vertedero con pared gruesa. Una pausa ahí, por favor. Estamos hablando del vertedero, ¿no es cierto? Sí. ¿Está claro eso? A ver, voy a preguntar a alguno de sus compañeros a qué se está refiriendo con vertedero. Alexander Torrico, ¿te ubicas de qué vertedero estamos hablando? Buenas noches, Inge. Muy buenas noches, Alexander. ¿Está claro dónde se encuentra ese vertedero del que ahorita se está procediendo? La verdad no le comprendí al 100%, pero lo que he interpretado es antes de la rejilla. Ya, En le el mostraremos. desempeño. Está bien, Alexander. Tal vez sí le podemos mostrar donde tienen justamente todo lo que es la obra de toma. ¿Ya? Iremos a esa primera diapositiva que han mostrado. Exacto, ahí. ¿De qué se está hablando ahí, por favor? ¿Qué es lo que se está mostrando como vertedero? ¿Dónde está el punto número 5, Inge? Por ahí es donde va a vertir el agua. Ese es el vertedero. A ver, les voy a dar un minuto que converse con todo tu grupo, ¿ya? Es el punto número 3, por donde se está diseñando ahorita hay un vertedero y esa es la rejilla por donde va a pasar el agua, a donde Ya. vamos a... Ya, excelente. A ver, permíteme, Paola. Muy buena respuesta. ¿Ya? Y para todos, por favor, atentos. Miren, tenemos que a través de nuestra toma directa, que es ese rectángulo, que lo vemos como 3, tenemos que evacuar una cierta cantidad de agua, ¿no es cierto? Entonces, eso está en base a una demanda. Vamos a suponer que nuestro río pueda transportar 100 litros segundo, pero solamente demandamos 20 litros segundo. Entonces, las dimensiones de nuestra toma directa, vale, de esa ventana que estamos viendo, la base y la altura, eso es lo que estamos buscando encontrar en el diseño, la base y la altura de esa boca toma, ¿verdad? Para el caudal de demanda que estamos haciendo 20 litros segundo, ¿no? Y en el diseño, en el proceso de diseño que les estaba mostrando de forma excelente sus compañeros, porque lo han arreglado, realmente han hecho mucho trabajo y felicidades por ello. Entonces, justamente el objetivo es determinar
Ahora, hay que tomar dos situaciones. Una que puede ser como una ventana que no tenga nada de rejillas, entonces como un hueco, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a encontrar van a ser las dimensiones como si fuera una cosa hueca, ¿ya? Y en esas consideraciones hay que tomar, porque vean, el agua está pasando y tiene una cierta altura, ¿no es cierto? Si vemos donde está 3 la flecha, ahí en la parte de abajo tiene una altura. Y esa altura justamente se da con propósitos en términos de proteger nuestras obras que están más posteriores, ¿no es cierto? Porque si fuera al ras del suelo, imagínense la cantidad de sedimentos que llegase a entrar, ¿no es cierto?, a nuestra bocatoma. Entonces, por eso es que se le da la altura correspondiente, pero no tiene que ser cualquier altura, ¿no es cierto? Me gusta el 20 y le pongo 20 centímetros. Si no, esa altura está en función a las características geológicas de la zona de la obra de toma, vale decir, en función a la cantidad de sedimentos que se llegue a formar. Y por supuesto, esa base, esa altura tiene que ser aquella que no permita nada de ingreso de sedimentos, ¿no es cierto? Ahí de repente si se acumula 30, 40 centímetros, tendremos que darles altura, vamos a suponer una situación extrema, 50 centímetros, ¿verdad? Pero si subimos 50 centímetros, ¿no es cierto?, por el tema de sedimento, ¿no?, ya vamos a estar en percance. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el nivel del agua no permite hasta esa altura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ahí tenemos que trabajar con lo que dice el 1. ¿Qué es el 1? El azud de derivación, ¿verdad? Entonces, el azud le tenemos que dar una cierta altura que le obligue al agua, ¿no es cierto?, a superar mayor a esos 50 centímetros para que ingrese a través de nuestra bocatoma. Entonces ahí tendremos que tomar las consideraciones del diseño de nuestro azud, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar dos cosas. Uno, lo que están presentando ahora sus compañeras, el 3, que tiene que ver con las dimensiones de la bocatoma, de la toma directa. 2, las dimensiones del azud. Juegan ambos para el diseño respectivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por eso era la pregunta que cuando estamos considerando el diseño del 3, hay que considerarlo sin rejilla y por eso va si es un vertedero de pared gruesa o pared delgada, la que estamos tomando. Ahora sí, adelante, por favor, continuemos con la presentación. Ya. Como el ingeniero ha explicado, por eso estamos asumiendo un espesor de 0.20. Reemplazamos en la fórmula, vemos que el espesor cumple lo que es pared gruesa, ya que es mayor 0.20, perdón, 0.20, está al revés, que sería vertedero con pared gruesa, porque cumple esta ecuación. Para el cálculo de la longitud del vertedero, vamos a reemplazar en las siguientes fórmulas para verificar cuál es. La longitud del vertedero es igual al caudal de captación, que sería sobre 1.71 por la altura elevado a la 3 medios. Reemplazando los datos, tenemos una longitud de vertedero de 0.97. Siguiente. Para el cálculo de espacio y barras, el número de espacios nos dice que es igual a la longitud del vertedero sobre la separación de barra a barra. Reemplazando los datos, tenemos una rejilla de 16 barras. Pero en otra fórmula nos dice que esa es menos una barra. Y tendríamos 15 barras. Para el cálculo de la longitud total es igual a la longitud del vertedero más el diámetro de barras por el número de barras. Reemplazando los datos sería 0.97 más 0.0381 por 15 barras. Y tenemos una longitud total de 1.54. Y vamos a redondearlo a 1.6. A ver, en esa diapositiva una aclaración, por favor, si usted. Miren, ahí dices lo siguiente, número de espacios 0.97 entre 0.06, ¿verdad? Entonces, sacas 16, pero no son barras, son 16 espacios. ¿Ya? 16 espacios. Ahora, para definir el número de barras, justamente representa el número de espacios. Entonces, con la consideración de la barra, ya esa partecita hay que modificar.
Sí, ha habido un error, perdón, va a disculpar. Ya, adelante, por favor. Ya. Tenemos una tabla de resumen de resultados. La base o longitud del vertedero, todos estos resultados que están aquí son ya redondeados. Tenemos como longitud del vertedero de 1 metro, la altura del vertedero, que sería el HE, que hemos asumido ese valor sería 0,30. El espesor de la pared sería 0,20. Número de barras serían 15 y la longitud total sería de 1,6 metros. Aspectos específicos sobre el mantenimiento de toma Ya, directa. un segundito, a ver, retrocederemos a esa anterior diapositiva. Ya. A ver, esas dimensiones con respecto a los cálculos. A ver, veremos, por favor. Veremos a detalle las cosas que se han encontrado. Mane, ¿será que puedes mostrar en la tableta? No. Siguiente. Tampoco hay. Tampoco. Mm. ¿Cuánto de caudal va a pasar por esas dimensiones que han sacado? El, A ver si vamos a las diapositivas de caudales. a la primera. El caudal requerido, Inge, vamos a utilizar 0,10 metros cúbicos sobre segundo. Eso es lo que podríamos evacuar. Ajá. Hay otro, ¿no? Otra diapositiva más antes, tal vez, por favor. Ya. Ahí tenemos 0,10 de lo que son 100 litros según lo que quieren evacuar, ¿no? Sí. Ya, ahora tienen otros caudales ahí, que es caudal mínimo y caudal máximo. ¿Y eso para qué es? Inge, sería como una referencia que hemos colocado, casi en los proyectos que hemos visto tenían ese como mínimo y máximo, pero como nosotros no estamos dando un caudal, entonces no hemos podido llegar. Con eso llegaríamos a la conclusión de que tenemos que aumentar el caudal requerido, que no es en ese caso. Ya, o sea, ¿qué significa? Pero, o sea, ¿lo han copiado por copiar o qué interpretación le podemos dar? Nos hemos basado, Inge, en el del anterior grupo, el ejercicio, y tenían como más o menos los mismos resultados y de acuerdo a eso hemos sacado porque como nosotros no tenemos unos datos reales, un ejercicio propuesto nomás. Sí, lo que quiero llegar, y no solo ustedes, sino para los próximos grupos, por favor, es muy importante el tema de la interpretación y el tema del criterio, ¿no es cierto? Entonces, justamente en esta etapa y recordarán que les había dicho, investiguen qué representa, qué es, ¿no? Bien, lo del caudal máximo estaría justamente referido al comportamiento extremo, ¿no? Que tendría el río, ¿no? Como se está viendo ahí en el plano, ¿no? O sea, representaría el caudal en una crecida, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, eso es eh, especialmente muy importante porque imagínense, va a venir esa cantidad de caudal a nuestra obra de toma y los destrozos que nos puede hacer, ¿no es cierto? Pero sin embargo, tenemos las paredes laterales y aquí está el diseño. O sea, ¿qué altura le vamos a dar a nuestras paredes laterales? Ahora, si vamos a la diapositiva, a ver por favor, donde se tiene un panorama general. Ya. Si observamos, ¿no es cierto? Ahí la boca toma, sí tenemos las dimensiones, pero tenemos el 12, ¿qué es el 12? Muro de ala, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué altura le vamos a dar a 12? Vamos a decir, me gusta el 1 y vamos a ponerle 1 metro. ¿En base a qué estaría la altura del 12? Pues precisamente en base a la altura que nos va a arrojar el caudal máximo, ¿no es cierto? El caudal de crecida, ¿no?
¿Cómo transformamos el caudal en términos de altura? ¿Cómo podríamos hacer esa transformación? Esta es una pregunta para todos, por favor. ¿Cómo transformamos caudal en términos de altura? ¿Qué harían? ¿Alguna sugerencia? Inge, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Bueno, yo Cristian? sugiero que podríamos hacer como cuando diseñamos un canal, pero en este caso a la inversa, ¿no? Porque generalmente ya nos dan un caudal y en base a eso diseñamos. En este caso sería al revés, ¿no? ¿Qué ecuación? ¿Qué ecuación? Estás muy bien. ¿Qué ecuación sería ahí, Cristian? Eh, Creo que era la... Ah, escucha, se me ha ido el nombre ahorita, Inge. La ecuación de Pero, Manning, ¿verdad? sí, la ecuación de Manning, sí, sí, exacto. Exacto. Muy bien, combinado con la ecuación de continuidad. ¿Alguien recuerda cómo es la ecuación de Manning? A ver, los que se recuerdan, escríbanlo en el chat, por favor. Eso tenemos que saberlo de memoria, ¿no es cierto? La ecuación de Manning. Porque se va a presentar en cualquier momento. ¿Quién recuerda la ecuación de Manning? Muy bien, hay algunos que se fueron. Ya. ¿Alguien se acuerda de la ecuación de Manning de memoria? Velocidad igual a 1 sobre n por radio hidráulico elevado a la Dos tercios. por la pendiente a un medio. Exacto. Muy bien, eso nunca tenemos que olvidarnos, por favor, ¿ya? Y justo interviene para esto del diseño hidráulico, ¿ya? Entonces, esa velocidad, 1 sobre n radio hidráulico, 2 tercios por un pendiente un medio, lo cruzamos con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, ¿qué es? Caudal igual a... ¿Quién recuerda? Velocidad por área. Exactamente, área por velocidad, ¿no es cierto? Entonces, observamos que la ecuación de Manning está en función a velocidad, pero aquí estamos manejando el tema de caudal, ¿no es cierto? El caudal máximo está en términos de caudal. Entonces, lo que tengo que hacer es que mi velocidad lo tengo que transformar en términos de caudal. ¿Y cómo lo transformo? Pues la combinación de ambos, si fueran dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, despejo, ¿no es cierto? Caudal, área por velocidad, despejo velocidad y velocidad es igual caudal sobre área, ¿no es cierto? Y ese caudal sobre área voy a reemplazarlo a la ecuación de Manning, ¿no es cierto? Y ahí lo reemplazo y todo lo tengo en función de caudal y lo tengo, el área sabemos que está en función de una altura, ¿no es cierto? Porque en esa sección que es rectangular puedo definir el área, que es base por la altura. La base es algo súper conocido. ¿Qué sería nuestra incógnita? Altura. La altura, ¿no es cierto? Entonces de ahí despejo la altura en función al caudal máximo. Entonces ya sé que ese caudal máximo de diseño, la altura que va a alcanzar, ¿no es cierto? Y de esa forma ya tengo definido las dimensiones de lo que va a ser el 12. A eso le voy a dar un borde libre, ¿no es cierto? Por si acaso la oleada, el viento y muchas cosas de repente le voy a dar, ¿no? Y seguramente que ese caudal máximo que nos está presentando, si recordamos los conceptos de hidrología, está en función a un periodo de retorno, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda en base a qué criterio define el periodo de retorno? Bueno, ¿qué es para empezar el periodo de retorno? ¿Quién recuerda? Es una crecida o una precipitación fluvial grande que se va a dar cada cierta cantidad de años. Exactamente, ¿no? La palabra mismo dice periodo de retorno. Así que ese evento, cada qué tiempo podría volverse a igualar o excederse, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido el Arca de Noé, ¿cuánto es el periodo de retorno del Arca de Noé?
Miren, eso ha sucedido hace miles de años, estamos hablando de un periodo bastante largo, ¿no? Y Dios, pero sin embargo, ha dicho que ya no se va a volver a dar una lluvia así, ¿no es cierto? A pesar que estamos volviendo a esos tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero tenemos la promesa de Dios, así que, bueno, no va a haber eso, ¿no? Entonces, un periodo largo, periodo de retorno. Entonces, depende, escuchen bien, a manera de recordar, depende del grado de riesgo de pérdidas de vidas humanas. ¿Ya? Me explico. Si es el caso de una presa, ¿no es cierto? Como se han tenido fallas de presa donde han fallecido miles de personas, pues tengo que darle un periodo de retorno bastante grande, ¿no es cierto? Y van a ver que para las presas se da 500 a 1000 años de periodo de retorno por tema de seguridad, ¿no es cierto? Aquí interesante, entonces le daré a todas mis obras 500, así estoy súper seguro. ¿Cuál es la desventaja que tome periodos de retorno grandes? ¿Alguien me dice? ¿Cuál sería la desventaja? Se puede estar sobredimensionando la estructura. Correcto. Si hay sobredimensión, hay gasto de dinero insulso. Podríamos estar construyendo todas nuestras obras de una forma así gigante, ¿no es cierto? Ese sería el detalle. Entonces, en el caso de una presa, sí se justifica por el tema del riesgo de presa. Vamos a gastar plata, pero sí por el tema de dar seguridad, ¿verdad? Ahora, en el caso de un puente interdepartamental por el tema de pérdidas de vidas económicas, es decir, de tema económico entre Cochabamba y Santa Cruz, por ejemplo, le vamos a dar un buen periodo de retorno. Pero si es un puente de un barrio, ¿no es cierto? Entonces le daremos 20, 25 años de periodo de retorno. Pero a un puente interdepartamental le daremos 100, 200 años, ¿no es cierto?, de periodo de retorno. ¿No es cierto? ¿Se comprende? Entonces, ¿cuánto le darían para la obra en consideración que estamos hablando para determinar ese caudal máximo, ¿no es cierto?, que tenemos de 20, 25 litros o 25 cubos segundo, ¿no? A ver, iremos a esa primera diapositiva, por favor, de caudales. Caudales tenemos, sí, 25 metros cúbicos segundos, que seguramente ese caudal máximo se ha determinado en función a un periodo de retorno, ¿no? No sabemos, estamos con DATS directamente, ¿no? Pero para este caso seguramente tomaríamos unos 50 años de periodo de retorno, ¿no? Y ahí está. 50 años. ¿De acuerdo? Y tenemos un caudal mínimo, ¿no es cierto?, que se puede presentar. ¿Para qué nos podría servir ese caudal mínimo? ¿Alguna respuesta? Ahora nos iremos, por favor, a la diapositiva donde tenemos el panorama general. ¿Para qué nos podría servir ese caudal mínimo? Lo que se presentaría mínimamente. Primero, Inge, de entrada, el caudal requerido tiene que Correcto. Tiene que estar en función de ese caudal mínimo, ¿no? Exacto. Muy buena respuesta, ¿no? La consideración con lo que va a ser nuestro caudal de demanda. Y nuestro caudal de demanda es apenas ¿cuánto? A ver, comparemos, por favor. Nuevamente a la primera diapositiva, por favor. Tenemos 0.1 versus 2.5. Entonces, ¿qué significa eso? 0.10 versus 2.5 cubos segundo. ¿Qué significará? Que inclusive en la época de estiaje va a ser satisfecha nuestra demanda. Excelente, Rodrigo. Excelente respuesta. Eso es lo que nos está diciendo. Que podemos dormir tranquilos, que aunque se dé los caudales mínimos que se dan en el periodo de estiaje, a esa demanda que tenemos de 0.10 no vamos a tener percance. Siempre nos va a alcanzar el agua, ¿no es cierto? Más consideraciones en términos de estar tranquilos, ¿no es cierto? Entonces tenemos con el caudal máximo el diseño para la protección de nuestra obra de toma y tenemos el 0.10 con lo que vamos a proceder el diseño, ¿no? Sí, a la siguiente del panorama general, por favor. ¿No? De lo que va a ser la sección, ¿no es cierto? De lo que va a ser nuestra toma directa, la boca toma. Y eso es,
¿no? Entonces, en nuestros planos, cuando el constructor le tenemos que dar, tiene que estar así, ¿no es cierto? Entonces, eso falta todavía del grupo, solo han encontrado las imágenes, pero quiero como plano en AutoCAD, háganlo, pero realmente como que lo va a diseñar el constructor, ¿no? Sabemos que el plano es lo más importante. Si ahí no está correcto, el constructor va a hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Y también es importante que si en los cálculos nos va a dar una cosa de 1.56, ¿no es cierto? Pues no vamos a tomar aquello, lo vamos a redondear de tal forma que no tengamos errores con los albañiles, ¿no es cierto? Entonces siempre, ¿no? Usando valores redondeados, ¿ya? Entonces, por favor, iremos al último que se estaba presentando con el grupo. Está claro, ¿verdad? Sí, jefe. Bueno, Inge, los aspectos específicos sobre el mantenimiento de tomas directas. Lo que se necesita es mano de obra requerida, capacidad y habilidad, costos prioritarios de mantenimiento, prácticas de mantenimiento. Conclusiones. Se puede observar complejidad cuando el comportamiento de ríos y las características de la cuenca. Por esta razón es necesario realizar los estudios correspondientes y tomar en cuenta las recomendaciones como, por ejemplo, tener una buena ubicación para construir la obra de toma directa, tener en cuenta que el flujo del río debe ser estable, permanente y con un lecho rocoso. En caso de contar que con su propuesto adecuado, construir una SUD de extremo a extremo de río es importante ya que estos garantizan el suministro de agua durante todo el año sin olvidar el mantenimiento que lo conllevará. Desde el punto de vista de los estudiantes se puede aportar mencionado la importancia de realizar estudios que arrastran de sedimentos, ya que esta es la razón por la cual muchas obras quedan abandonadas o parcialmente funcionando, lo que ocasiona grandes pérdidas económicas. Se debe implementar la planificación para hacer un equilibrio entre el costo y la parte técnica para que de esta manera se busque la viabilidad del proyecto generando mayores beneficios. Para lograr un buen eficaz y funcionamiento de las obras de toma es muy importante el mantenimiento adecuado, proporcionado información a la población de los alrededores. Sí, gracias por su atención. Muy bien, entonces felicitamos al grupo. Justamente ha hecho una gran mejora en su presentación. Muchas felicidades, ¿ya? Y también bajo esta experiencia, por favor, queridos estudiantes, a los siguientes grupos, por favor, tiene que estar la comprensión absoluta, ¿no? Para eso tenemos al cuerpo de auxiliares y también, en todo caso, pueden preguntarme a mí, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, para que en la exposición todo esté muy claro, ¿no? Entonces, siempre es importante mostrar un panorama de la diapositiva. ¿Qué es lo que estamos diseñando? ¿Qué es lo que estamos buscando saber? ¿Ya? Entonces, de esa forma siempre va a estar mucho más clara a dónde queremos llegar. ¿De acuerdo? Muy bien, muy agradecido al grupo. Entonces, nos estamos viendo con el siguiente grupo el día viernes y quedamos aquí, queridos estudiantes. ¿Ya? Si no hay alguna pregunta, inquietud, quedamos aquí.